Comencemos el día con un buen desayuno. Desayuno espiritual. Desayuno espiritual. Un momento de intimidad con Dios. Un momento de intimidad con Dios. Muchos quisiéramos poder viajar al pasado y de alguna manera evitar los errores que hemos cometido. Debemos decirlo, los hemos cometido porque no sabemos vivir o para ese entonces no sabíamos vivir. Si en aquel momento tuviésemos el conocimiento, la sabiduría y las herramientas que hoy tenemos, probablemente nuestra vida sería muy distinta. Aunque también debemos reconocer que esos errores fueron necesarios para ser quienes somos ahora y saber lo que hoy por hoy nosotros sabemos. Si lo pensamos entonces, es necesario que sepamos vivir, porque en la medida que sepamos vivir, sabremos tomar buenas decisiones y evitaremos lo más que podamos esos errores que en el pasado cometimos. Si sabemos vivir entonces, podremos vivir de una manera más adecuada, donde tantos pecados y tantos errores pueden llegar a ser evitados. Continuaremos equivocándonos, claramente, pero los evitaremos en una gran proporción. Es interesante notar que, hablando acerca del temor de Dios, en Proverbios, el capítulo 1, versículo 7, se nos dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. En la Escritura, la sabiduría tiene que ver con saber vivir, saber tomar decisiones, saber enfrentar los problemas. Y si nos damos cuenta, el versículo aquí nos garantiza algo, y es que cuando tememos al Señor, nuestra vida entonces comienza a ser capacitada para enfrentar nuestro diario vivir. De alguna manera debemos entender lo siguiente: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Temer a Dios significa entonces respetarle, admirarle, reverenciarle y claramente reconocer entonces que Él es mi Señor. En la medida que yo le respeto a Él, respeto sus límites, respeto su palabra. Cuando respeto su palabra, debemos entenderlo de la siguiente manera. Imagine que la voluntad de Dios es un camino recto. Cuando respetamos al Señor, nos mantenemos por ese camino recto. Y cada decisión y voluntad y deseo del Señor están llenos de su infinita sabiduría. Andar por esos límites y por ese camino establecido por el Señor es entonces andar sobre la misma sabiduría infinita de Dios. Es por tal razón que no respetar a Dios y a su palabra es oponernos en un gran sentido a la sabiduría que Él ofrece. Puede que su camino se parezca mucho al de Dios, pero no es el mismo. Y puede que en algún momento su vida misma contradiga al Señor. ¿Quiere usted entonces comenzar a saber cómo vivir? Necesita entonces respetar a Dios. Necesita entonces reverenciar a Dios. Necesita entonces admirar a Dios. La mejor decisión que podemos tomar en este momento y para el día de hoy es reverenciar su voluntad. Quisiera finalizar este devocional haciéndole la siguiente pregunta: ¿usted respeta a Dios por temor a las consecuencias o porque realmente es lo correcto y lo que su corazón desea? En el próximo devocional estaremos dando respuesta a esta gran pregunta.